Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a orar como siempre, a clamarle a Dios. Padre, gracias por este día, gracias, gracias y gracias. Es imposible para ti no estar. Y sabiendo nosotros que tú estás, nuestro clamor es que todo nuestro ser se abra a ti, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos entender tu plan precioso sobre nuestras vidas. Y sobre todo, necesitamos voltearnos completamente a tu verdad y al plan precioso que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, ante ti ponemos este día y este momento clamando que tu palabra efectiva transforme nuestras vidas para la gloria y alabanza de tu santo nombre. Gracias, gracias y gracias. Bendito sea tu santo nombre por siempre. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Estamos entonces en la coinonía base, estamos viendo los tiempos y específicamente los tiempos hemos entrado a estudiar lo que vamos a llamar o hemos estado llamando a la columna vertebral de las profecías y es el libro de Daniel. Hoy vamos a tocar lo que es la visión del macho cabrío. Esta visión es interesante porque, mejor dicho, todas las que están metidas dentro del libro de Daniel tienen una concordancia entre la visión o del capítulo 2, del capítulo 7, del capítulo 9, el 11 y el 12. Están intrincadas. Así es que comencemos. Recuérdense que durante todo este tiempo hemos estado hablando de tres agendas. Esta es la agenda pagana, que está en color verde. Esta es la agenda del pueblo judío y esta es la agenda de Jesucristo, la agenda de su iglesia. Son tres agendas diferentes. Es un mismo Dios, ya lo sabemos. Estamos bajo la soberanía de su reinado, pero tenemos que distinguirlo porque no para todos va a ser igual. Hay diferentes formas en la cual va a terminar los tiempos. Aquí tenemos Daniel 2.1 y en Daniel 2.1 se nos habla de lo que es el sueño que tuvo Nabucodonosor, que es un sueño que se traslada a lo que podríamos llamar a todos los reinos de lo que va a ser el tiempo de la humanidad. Luego en Daniel 9.20 entonces vemos la agenda de lo que son las 70 semanas. Esa la vamos a ver posiblemente el próximo lunes ya entramos a estudiar las 70 semanas. Pero esa es la agenda de los judíos, porque es la agenda que el ángel le dice, esto es para tu pueblo y para la ciudad de tu pueblo, que es Jerusalén. Y posteriormente tenemos la agenda de Jesucristo. Vamos a entrar hoy a un aspecto bien interesante. Varias veces Daniel dice, estuve mirando. Pero ¿qué estaba mirando Daniel? ¿Hacia dónde enfocaba su mirada? Hace 3 semanas hablamos de los puentes, ¿se recuerdan ustedes? De cómo en una misma cita se hablaba de un elemento, de una situación que se cumplía o la profecía se cumplía dentro del periodo del Antiguo Testamento o se cumplía como un puente en el Nuevo Testamento, o incluso esa profecía podía terminar en alguna parte del libro del Apocalipsis. Hice un dibujito pequeñito, es como que si Daniel ahí pequeñito en el mundo estuviera haciendo una gran visión. En el año 555 más o menos, cuando Daniel estaba viendo todo esto, o era el tiempo de Daniel, Daniel visualizaba el tiempo, y la forma como se visualizó pues lo vio a través de los imperios y vimos que el primer imperio fue Babilonia, luego fueron los medos persas, luego fueron los griegos y luego el tiempo de los romanos. De hecho, en el tiempo de los romanos, cuando Jesucristo nace, muere y resucita. Y a partir de ese tiempo es que la iglesia es fundada y la iglesia es enviada a todo el mundo. Posteriormente vemos que en el libro de Daniel habla de un personaje que se levanta por encima de todos los demás, un personaje que quiere reinar, un personaje que quiere gobernar y que busca la adoración de todos. Al leer Daniel 7, 23, 24 y otra serie de citas, vamos a ir agregando a la forma como Daniel visualizaba las cosas. Y dice así, Daniel 7, 23, 24. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Está hablando de este personaje.
10 naciones se va a levantar, o 10 reyes, y de estos 10 reyes, uno se va a hacer fuerte, va a desplazar a 3, etc. Bien, sigamos la siguiente cita, Apocalipsis 5, 11, 12, y dice así: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ok, estamos viendo aquí que el Apocalipsis ya está introduciendo a quién. ¿A quién introduce? Al Cordero, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis con Daniel en esta figura? Si usted se da cuenta, la figurita azul, ¿quién es? El anticristo. ¿Sí o no? Y Apocalipsis 5, 11, 12 dice que está el Cordero inmolado. ¿Y qué va a recibir el Cordero inmolado? Sí, pero ¿qué va a recibir? El libro con los sellos. Ok, ubiquemos esto. ¿Qué es primero? ¿Aparece el anticristo o Jesucristo recibe el rollo? Jesucristo recibe el rollo. Después viene y en la gran tribulación, ¿quién va a aparecer? El anticristo. Por eso es importante tener diferentes escenarios que nos permitan entender mucho mejor todo esto. Vamos a otra cita. Daniel 7:9, y dice: estuve mirando, otra vez mirando, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Entonces estamos hablando ¿de qué? De un trono. ¿Y quién se sentó? Un anciano de días. Ok, bien, cuando uno agarra las citas y las comienza a ubicar, por ejemplo, en una hoja tamaño carta, y comienza a ubicar todos los elementos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se comienza a levantar una estructura. Y visualmente uno comienza a ubicarse. Por ejemplo, solo hay un personaje en la historia que hace las cosas un poquito al revés. Y ese es Superman. Pero no saben por qué. No saben por qué. A ver, nadie lo sabe, pero como chiste, pues, tampoco. Juancho, ¿no te acordás? Pues Superman se viste todo completo y de último se pone ¿qué? El calzoncillo. En cambio, todos nosotros lo hacemos primero, ¿cierto o no? El orden es importante tenerlo, porque este orden nos va a permitir ubicarnos dentro de la historia. No podemos adelantarnos. Por ejemplo, si alguien dijera: bueno, entonces al final, después de la gran tribulación, es cuando el Señor recibe el rollo con los 7 sellos. ¿Qué diría usted? No, es imposible. Es antes. Los sellos se abren, y cada uno de los sellos está hablando primero de 4 caballos. Y cada caballo trae un mensaje muy específico, ¿cierto? Entonces, el ubicarlo o tener una concepción de esto nos permite a nosotros no solo ubicarnos, sino poder ubicar a otros en este escenario que es cuestión de tiempo. Esto es lo que yo creo, es cuestión de tiempo. Ahora vamos a ver lo que es la visión del macho cabrío. Daniel capítulo 8, 1, 3, y dice así: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi pues una visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Solo con esta presentación uno ya comienza a ubicarse. Por ejemplo, ¿a quién cree usted que se está refiriendo? Con lo que ya hemos estudiado. Perfecto, ubiquemos a los medos persas. Los medos persas dice que era un
oso. ¿Y qué tenía? Un brazo o un hombro más alto que el otro. ¿Y qué tenía en la boca? Costillas. Fíjese, y dice, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció. ¿No les parece que esta visión que está teniendo tiene correlación con la estatua de Nabucodonosor y las bestias? Pueblo de Dios, por lo menos díganme sí. Sí, amén, Ángel, ahí está. Ok, estamos hablando de los medos persas. Va a ver el significado que tiene ahorita. Este es el carnero. ¿Cuántos cuernos tiene? ¿Será que uno es más grande que el otro? Ok, sigamos. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Cuando los medos persas agarraron el poder e invadieron toda la zona, invadieron norte, sur, este y oeste de todo lo que conocían, no había quien parara a los medos persas. Pero ¿saben ustedes cuál es la característica de los medos persas? El número. Eran cientos de miles de soldados. Incluso se habla de más de 1 millón de soldados. O sea, la invasión que estos realizaron fue tremenda sobre toda la región. Sigamos. Aquí vemos el cordero, ahí está el sueño de Daniel, la velocidad que tenía para atacar al norte, sur, este y oeste. Mientras yo consideraba esto, he aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Ok, recordemos, ¿quién derrotó a los medos persas? Ok, vamos a tratar de reordenar. Dijimos que Babilonia está representado por un león que tenía ¿cuántas alas? 2. Después vimos un oso, ¿sí?, que tenía un hombro más alto que el otro y tenía 3 costillas en su boca. Luego que vimos un leopardo que tenía ¿cuántas alas? ¿Y cuántas cabezas? 4. 4 cabezas. ¿Se recuerdan? Entonces estamos hablando de Babilonia, los medos persas, y luego hablamos de los griegos. ¿Quién era el que comandaba a los griegos? Alejandro Magno. Alejandro Magno es representado por este chivo. Por eso las visiones que tiene Daniel las tenemos que conjugar con la historia. Quien está hablando ahí es de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno representa una fuerza, único gobernador, un cuerno de la tostada, y embate ¿a quién? A los medos, y los hace pedazos. Los hace pedazos. Esto es lo que está representado en el sueño. Ahora dígame usted, si usted lo lee por primera vez, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría? Ayúdenme. Va que se queda en gallo. Yo no lo entiendo. La primera vez yo me quedé en gallo. Cuando estudié la historia de Alejandro Magno, no crean ustedes que la atiné. No se atina a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. No crean ustedes que nosotros lo revelamos aquí. Son hombres de otros tiempos los que tuvieron revelación y lo trajeron. Pero sobre todo el ángel le revela a Daniel qué es lo que representa. Yo lo que estoy haciendo ahorita es un juego para traer a colación lo que hemos estado viendo. Amén. Ok, mientras yo consideraba esto, dice aquí, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Quiere decir que tenía 4 alas, quiere decir que venía a toda velocidad. No le dio capacidad a los medos persas de reaccionar. Entró a toda velocidad y desarmó a los medos persas. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Veamos. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió.
y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. En pocas palabras, los medos persas fueron hechos pedazos. Y a partir de ese momento es que Alejandro Magno gobierna sobre toda la región. Es el gobernante, el emperador más joven que hay de toda la historia. Y dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Si vemos la historia de Alejandro Magno, ¿cuál es? Él fue educado en la corte, en todas las artes marciales. Conocía perfectamente la estrategia. Resulta pues que derrota todo y él se engrandeció. A los 32 años, 32 años, la edad y el lugar donde muere es un poco desconocido sobre la causa también. Pero él al morir delega su poder en 4 generales. Veamos elementos que son importantes ver, dice. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue. Que dirían ustedes que un hombre de 32 años está en su máxima capacidad de accionar. Yo diría que sí. Está hablando de Alejandro. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos. 4 cuernos. Notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Miren, yo leo esto y me voy al Apocalipsis y pienso que está hablando del anticristo y no es cierto. Fíjese, hay elementos que dan la impresión de que es, pero no lo es. Aquí específicamente está hablando de Antíoco IV. Por eso, la palabra de Dios, hay que leer también la historia universal, porque se complementa en ciertos momentos, porque hay muy poco espacio para poderlo entender. Y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí está el que supuestamente tenía un cuerno. Ahora tiene 4 cuernos. ¿Se recuerdan ustedes quiénes eran los 4 generales de Alejandro Magno? Aquí están los 4. Dice, si te vas de la izquierda hacia la derecha, a ver, para ustedes es izquierda, de izquierda para derecha es Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahí está diciendo cómo estos 4 generales dominaron todo el hemisferio de lo que se podría llamar o es el Mediterráneo o lo que se podría conocer como tierra habitable o conquistable. Entonces Casandro y Lisímaco no tuvieron tanta influencia, pero Seleuco y Ptolomeo sí. Ustedes se recuerdan de Cleopatra. Ella es descendiente de los Ptolomeos. Ahora, los 2 grandes que se hicieron fuertes fueron Seleuco y Ptolomeo. Y de los Seleucos aparece Antíoco IV, que es el cuerno que va a hacer pedazos muchas cosas. Ustedes dirán, a la voz, pero tantas veces que se repite en la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios no la podemos agarrar y de una vez meter en Apocalipsis. Porque así como hay palabra que se va para allá, para el Apocalipsis hay otra que se refiere al tiempo que está por cumplirse. ¿Me estoy explicando? Este escenario de Alejandro Magno y los 4 generales marcó la historia, especialmente de la región donde está Jerusalén. Vamos a ver si la puedo ubicar. Aquí está. Entonces, entre los Seleucos y Ptolomeos constantemente hay una cantidad de batallas en toda la región, hasta que aparece el imperio romano. Babilonia, medos persas, griegos y romanos. Cuando Roma entra, Roma desarma todos los imperios, los hace pedazos. Les permite que conserven su religión y su Dios, que conserven sus tradiciones, pero que respeten y que consideren muy en seriamente al César como Dios. Vean ustedes la astucia política, económica y cultural que ejercieron los romanos.
En esto que estamos viendo, vuelvo a repetir, si leo el libro de Daniel, capítulo 8, así tal como está, perdóneme, no se entiende. Sale uno en gallo, confundido. Es más, ¿cuántas veces hemos pasado por ahí y lo leemos rapidito para entrar al siguiente capítulo? Y decimos, ya lo leímos, sin haberlo entendido, ¿cierto? Ok. Daniel 8, 10, 13. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aquí tengo que parar. ¿Se recuerdan dónde estaban los seleucos? ¿O quieren que les regrese el mapa? Para que se ubiquen. Ok, ahí está el mapa. Estoy hablando ahorita de los seleucos. De los seleucos viene un descendiente. Hay varias dinastías. Y entre las dinastías viene uno que se llama Antíoco Epífanes IV. Pueblo de Dios. Y este señor quiso conquistar Egipto. Y cuando fue a conquistar Egipto, resulta que Egipto recibió ayuda de Roma. Y entonces entre Roma y los egipcios hicieron batalla contra los seleucos. Y Seleuco le quebraron la antena y se regresó todo triste. Y al pasar por Palestina, al pasar por Israel, agarró a los israelitas y dijo, bueno, como no gané la batalla, a estos me los voy a hacer pedazos. Toda su furia la descargó sobre Israel. 40,000 murieron de un solo. Es lo que está hablando. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Está hablando del pueblo judío. Ahora, si uno no tuviera este alcance, no nos hubiera venido esta información, ¿qué diría usted? Otra batalla en el cielo, ¿eh? Pero era el lenguaje con el cual el ángel estaba hablando también a Daniel. Y dice, aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, aquí otra interpretación. ¿Y quién es el príncipe de los ejércitos? ¿Quién cree ustedes que es el príncipe de los ejércitos de Dios aquí en la tierra? En ese tiempo no había rey. Entonces, ¿quién era el príncipe? El sumo sacerdote. ¿Tiene sentido? ¿Pueblo de Dios? El sumo sacerdote. Y dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. En pocas palabras, si yo veo esto y veo el Apocalipsis, diría, es el anticristo. Ese es el tiempo en el cual va a venir, y no es cierto. Se está refiriendo a este personaje que fracasó en su conquista a Egipto, y pasando por la tierra de Israel, se enojó y contra ellos despotricó. Atacó al sumo sacerdote, se enojó tanto contra el Dios de Israel que rompió y desarmó, hizo sacrificios sobre el altar del holocausto, y puso cerdo, y puso caldo de cerdo, y sobre todo suprimió los sacrificios de la mañana y de la tarde. Como quien dice, a partir de hoy en este pueblo de Israel ya no va a haber religión. Y no van a seguir adorando a Dios. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Qué quitaron? A Dios. ¿Qué es la época? La época de la Odisea, ¿va? Dios está afuera. La iglesia está sacando a Dios. Los países están sacando a Dios. La situación es, vivo sin Dios. Qué fácil es vivir sin Dios, haciendo lo que le da la gana. Y ya cuando hay algo, ahí, Señor, vení como bombero a ayudarme. Vean cómo la historia se repite. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Cuando se habla del continuo sacrificio, recordemos que el pueblo de Dios tiene 5 sacrificios regulares. 5. Pero hay 2 sacrificios todos los días. Uno en la mañana y otro en la noche. En la tarde, perdón. Y estos 2 sacrificios representan el sacrificio continuo. En la mañana y en la tarde hay derramamiento de sangre. Este señor vino y dijo, quiten los sacrificios, traigan cerdos y los vamos a sacrificar sobre el altar. Perfecto.
esta prefigura de Antíoco IV es la que se va a presentar también, ¿dónde? Al final. Es lo que se llama la abominación. Pueblo de Dios. Yo sé que la clase de hoy es para tener 10 antenas de vinil y captar todo, ¿va? Pero de alguna manera yo sé que algo está quedando. Pueblo de Dios. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este señor también vino y puso una estatua, dona imaginaria. ¿Saben qué estatua puso? Zeus. ¿Saben qué va a pasar también cuando sea el tiempo de la gran tribulación? Van a hacer una imagen y van a querer adorar la imagen, adorarla. Y dicen que la imagen va a hacer milagros y va a hablar. Entonces, no hay nada nuevo en la palabra. Lo que está escrito viene a ser casi una repetición en el Antiguo para hacer el episodio final en el Apocalipsis. ¿Me expliqué? Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. En pocas palabras, ¿qué hizo sobre Israel? Fíjense que no solo quitó el sacrificio, quitó el sumo sacerdote, hizo sacrificios horribles, sino que encima muchos del pueblo de Dios se pasaron de su lado. Echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ok, este preámbulo que ustedes están viendo aquí, de una vez se los digo, es profético para el tiempo que viene. Así como pasó allá, eso fue verdad, y fue con Antíoco IV, es lo que va a pasar en poco tiempo. Yo sé que es un nudo todo esto, de verdad se los digo. Pero si ustedes hacen sus cuadros así como les hemos presentado algunos, yo sé que a la primera les va a costar, a la segunda, pero a la tercera, a la cuarta, a la quinta vez el cuadro se les va a hacer. Es un rompecabezas, pero se puede armar. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Quiere decir, no pudo combatir a los egipcios y a los romanos, pero hizo lo que le dio la gana en Israel. El anticristo va a venir a Israel y lo va a hacer pedazos. Y él se va a sentar en el trono, el anticristo, y va a ordenar que hagan sacrificios y que pongan la abominación desoladora. Aparte de que él es la abominación desoladora, va a pedir que hagan sacrificios en el altar de bronce. Los judíos van a comenzar a ver, ¿y este quién es? No puede ser. Y la situación se va a poner tan caótica que el pueblo de Dios, en ese momento, el pueblo de Dios va a clamar a Dios. Y cuando el pueblo de Dios comience a clamar, es cuando, ¡hey! Desde arriba comienza a salir el caballo de la victoria. El pueblo de Dios clama y el anticristo, y el Cristo, la segunda venida, la roca cae. Lo que hace que venga Jesucristo no es la iglesia. Lo que hace que venga Cristo es el clamor del pueblo que ya no aguanta la muerte, la persecución, la ignominia, la peste, todo lo que está pasando. Y Dios en su misericordia desciende. Por eso las 70 semanas es para el pueblo de Israel, para los judíos y para los cristianos que no quisieron estar atentos, listos o como quien dice chispudos. Daniel 8, 14, 17. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, imagínense el pobre Daniel, ¿en cuántas visiones se vio Daniel medio turulais? ¿Cuántas hemos visto durante esta semana donde Daniel se desmayaba y no le faltaba fuerza? Y explíqueme qué quiere decir esto. Y dice, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai
que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. O sea, había alguien por allá y le dijo: hey, Gabriel, enséñale a este. ¿Quién era este que dijo: hey, Gabriel, enséñale a este? Por eso hay que leer despacito. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enséñale a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí está el problema. Está hablando del tiempo del fin. ¿Cuál tiempo del fin? ¿A qué se está refiriendo? ¿Al tiempo del fin de ese momento o al tiempo del fin de aquel momento, que es el Apocalipsis? A ver, dona imaginaria, heladito, galletita y una hamburguesa. De los dos. Sí, pero cuando uno lee tiempo del fin, ¿uno a qué asocia? Al fin. Y se está aplicando a dos momentos. Chipi, micrófono. Hay que seguir leyendo porque el ángel va a comenzar a interpretar. Vamos primero acá y después allá. Solo el que le habla a Gabriel, ¿es Cristo o es el Padre? El que le habla es, no, Gabriel, y una voz de hombre, de aquí de este lado, creemos que fue Jesucristo, quien le da la orden a Gabriel y le dice: hey Gabriel, hacemos una campaña, este está Turulais, explícale. ¿Carol? En el versículo 13, no lo leíste, pero ahí es donde le pregunta ¿hasta cuánto durará la visión? Y en el versículo 14 dice: hasta 2.300 tardes y mañana, que corresponden a 3 años y medio. No, sí y no, porque también es un tiempo que representa hasta cuándo duró el tiempo que estuvo Antíoco IV. Duró lo mismo. No, es que coinciden, pero hay que tomar el tiempo y trasladarlo también a la profecía que se va a cumplir en Apocalipsis, 3 años y medio. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, Antíoco IV. Voy a hacer. El punto dice purificado y ya no hubo construcción de santuario. Pero aquí sí, es que hay que hacerlo por partes, Carlos. Ok. Si lo queremos mezclar, si yo mezclo agenda pagana con agenda judía, con agenda cristiana, perdóneme, nos perdemos. Porque Dios nos ha permitido separarlo, podemos ver el escenario. ¿Sí? Igual nos está pasando ahorita. Entonces, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz entre la ribera del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Ok, porque la visión es para el tiempo del fin. Vea lo que sigue ahorita. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, Gabriel, y me hizo estar en pie. Ahora vamos a ver qué dice. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Otra vez. ¿Cuál es el fin de la ira? Será. Ahora vamos a ver qué dice. Porque eso es para el tiempo del fin. Ok. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. ¿Quién fue el primer rey de Grecia? Alejandro Magno. Sigamos. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿De quién? De Alejandro Magno. ¿Quiénes son los 4 imperios que se levantaron? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. ¿Vamos hilando? Ok. Y el fin del reinado de estos, bueno, entonces otra vez el fin del reinado. Entonces, ¿a quién se refería?
Por eso, cuando leemos, tenemos que tener el texto y el contexto de a qué se está refiriendo. Hay partes que se refieren a ese momento y hay parte que es un símil que se refiere también al Apocalipsis. Chicos, necesito saber si vamos bien. ¿Sí? ¿Sí? La pregunta era: ¿quién se refería a este rey altivo de rostro y entendido en enigmas? Que Estás en el 23. Sí, el que acabó con ese reinado. Sí, ese es Antíoco IV. Ahora, ¿quién es otro? Bueno, voy a hacer. ¿Se recuerdan ustedes quién fue el primero que se levantó y fue un gran cazador ante Dios? Nimrod. Nimrod es el que representa el inicio de un imperio contra Dios. Nimrod puso su base en Babel. ¿Qué es Babel? Babilonia. ¿Cierto? Todos los demás imperios que se están levantando son anticristo. Pero hay personajes muy específicos. Por ejemplo, el faraón es un anticristo. Este Antíoco IV es otro anticristo. El César, otro anticristo. Mencióneme otro personaje por ahí. Hitler, otro anticristo. Otro personaje, sí, grotesco. ¿Quién? ¿Perdón? Barcelona. También Corea del Norte. O sea, quienes han perseguido y han destruido la fe o han destruido al pueblo de Dios son anticristo, porque específicamente quieren desaparecer aquellos por el cual vino el linaje de Dios, que es el pueblo de Israel. Mussolini, hay un montón de personajes, y si sigo me meto ahorita con ciertas iglesias y les digo, ahí está el falso profeta, sin ir muy lejos. Solo que no venía preparado con todos los nombres de anticristo, más bien traía historia en relación a Daniel. Y dice, y se levantará un rey altivo, Antíoco IV, y entendido en enigma, sabía, este era un hombre de ocultismo, conocía bien la religión. Y dice, y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Qué hizo Antíoco? Destruyó. Ok, ¿qué va a hacer el anticristo? Lo mismo. O sea, ¿hay algo nuevo? No, ya está escrito. Ya hay un símil que cuando lo agarramos bien decimos, ¡hala! ¿Cómo se va a poner la cosa? Así como el libro de Lamentaciones habla de las muertes, de cómo la piel se les quedó pegada a los huesos, de cómo los príncipes de Dios comenzaron a mendigar y llegaron a decir, hubiera preferido morir a espada que no pasar esta vergüenza. ¿Se recuerdan ustedes? Las viudas que se tenían que comer a sus hijos, o los hijos que se comieron a sus padres, peor va a ser cuando venga eso. Está registrado que en la ira de Dios la situación va a ser terrible. Daniel 8, 25, 29. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, aquí uno diría, ¿y a qué se refiere esto? ¿De quién está hablando aquí? Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Cómo murió Antíoco IV? Gusanado. Eso no fue mano humana, fue mano de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo va a morir el anticristo? ¿En manos de quién? Del solo de Dios, no por manos humanas. Vean cómo el símil del Antiguo Testamento es una repetición en el libro de Apocalipsis. Por eso no podemos dejar de estudiar este libro.
La visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera. Y tú, le sigue hablando el ángel, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, ¿será que Daniel no entendía? No. Y si a nosotros que estamos en este tiempo, a ver, ¿cómo se va hoy nuestra... ¿Carlos? Para mí particular, este estudio que hemos hecho me ha traído una revelación, no solo de cómo con anticipación el Señor dio la historia que iba a pasar. Y nosotros ya estando de este lado, cuando la habíamos leído, por lo menos yo no había entendido, pero con este estudio me puse a parar de este lado y ver hacia el pasado y vi todo el proceso, pero Así porque es. no solo tengo la Biblia, sino que tengo la historia, Amén. que me ayuda a ver que todo esto se cumplió. Así es. ¿Verdad? Así es. Y eso me ha traído entendimiento de lo que dice él. Ok, vamos a hacer una síntesis de los imperios. Si hablamos de los imperios, vamos a encontrar que son varios, no solo los que están en la estatua de Nabucodonosor, dice los imperios. El primero de ellos fue egipcio, los egipcios. El segundo fue Asiria. Luego podemos ver la estatua de Nabucodonosor y vemos que la cabeza, ¿cuál era? Babilonia. ¿Cuál es la segunda? Los medos persas, y que es representado por medio de un oso, y luego es representado por medio de un carnero. El reino de Grecia, que es Alejandro Magno, es representado por la cintura, ¿no? Y es representado por un leopardo que tiene ¿cuántas alas? ¿Y cuántas cabezas? Ok, y es representado después por un carnero de un cuerno. Ok, luego representa Roma, y Roma representa la bestia, una bestia. Y por último dice las potencias angloamericanas, que representa los 10 cuernos y el cuerno que se va a levantar. Aquí tenemos todos los imperios. Aquí tenemos casi resumido Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Y tenemos las bestias y tenemos la simbología. Perfecto. ¿Cuál me interesa a mí? A mí. ¿Cuál es la que me interesa a mí en este momento? ¿Cuál de todas me interesa a mí en este momento histórico? ¿Cuál? Las 7. Porque las otras ya son historia. Ahora, entender la historia me hace estar preparado para el tiempo presente. ¿Caro? Ese punto es importante porque esa última bestia que no tiene una definición, podríamos decir, es una mezcolanza de todas las demás. Así es. Entonces, conociendo la historia y el pensamiento antiguo y cómo actuaron, vamos a poder entender cómo va a ser la fuerza y la sagacidad y cómo va a actuar esta última bestia. Esta última bestia es la fusión de las bestias anteriores. O sea, como quien dice, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, las capacidades y fuerzas de ellas van a ser la que construyan esta bestia. Pero que en final esta bestia viene a ser hierro y barro cocido, ¿se recuerda? Y de aquí va a salir el anticristo. Pueblo de Dios. Ok, va la pregunta. Mis queridos y amados hermanos, ¿qué entendieron hoy? Aparte de ir y venir. ¿Quién me pudiera hacer una pequeña síntesis? Quiero estar seguro de lo que se trasladó el día de hoy. Puede hacer clic dentro de lo que ya ustedes tienen. César. Micrófono para César, por favor.
Sí, lo que yo entendí es que se conjuga todo lo de las bestias y los carneros en los reinos históricos, ¿verdad? Sí. Que fueron sucediendo uno tras otro, y que eso tiene, digamos, ya su cumplimiento, pero que es un reflejo de lo que se va a cumplir en el futuro, ¿verdad? Ajá, y las sí. características que tendrá el anticristo y su gobierno, ¿verdad? Digamos. De acuerdo. Eso es lo Juan que- José. Lo agarramos Todo en lo- curva. ya todo Igual lo que dijo aquel, ¿verdad? Confirma el mensaje. Perfecto, ok. Miren el cuadro, solo miren este cuadro. Voy a hacer preguntas y traten de llevarse por el cuadro. ¿Qué representa el oso con 3 costillas y luego qué representa el carnero con 2 cuernos? ¿A quién? Solo siga la línea, solo siga esta línea. Medos persas representa el pecho, representa el oso en Daniel 7, ¿cierto? Pero en Daniel 8, ¿qué representa? Con 2, es lo mismo. Las mismas visiones en diferente enfoque con diferente proyección, para hacernos entender. Por supuesto, ahorita uno diría, qué topado, pero el que se echó este cuadro, mi sombrero ustedes. Va al segundo. ¿Qué representa o qué país representa esta parte que implica el vientre y la genitalidad? ¿Qué país es? Grecia. ¿Saben ustedes que de Grecia viene la mayoría de sabios y científicos, o todo lo que es la causa y efecto, el método científico? Aristóteles, Demóstenes, Platón, etcétera. Causa y efecto. Hedonismo es placer, placer de comer y placer de sexualidad. ¿Será que Dios se equivocó al decir que esto era Grecia? Lo identificó perfectamente. Ahora, esta Grecia que representa acá, ¿sí?, es representado por un animal que tiene alta velocidad. ¿Qué animal tiene eso? El leopardo. ¿Y es representado por cuántas alas? 4. Y como después de él van a venir 4 generales, lo explicó en una sola figura. Díganme si Dios no es creativo para decir las cosas. Luis Pedro. ¿Por qué la relación con los otros dos carneros? ¿Cuál es la relación? Porque hay 2 figuras totalmente de animales distintas, al oso y al leopardo. En cierto momento, los medos persas, aunque ya lo teníamos ubicado en la estatua, ¿sí?, al representarlo como un oso, es la capacidad que tenía para robar, para matar, para destruir. Y luego es representado como un carnero para decir, sigue siendo el mismo, pero resulta que del otro lado viene un carnero con un solo cuerno y solo quiere decir que el que viene lo va a hacer pedazos. Son diferentes enfoques para expresar diferentes situaciones. No hay una razón, solo es un tipo de interpretación. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba aquel que comía espinaca? Le salían los músculos, ¿verdad? A Popeye. Entonces, cuando Popeye comía, ¿qué hacía? En músculos, ¿verdad? ¿Qué implicaba? Si usted come espinaca, ¿qué va a tener? Fuerzas. Entonces, hay un tipo de expresión a través de figuras que te hace entender cosas que otra figura no te daría. Aquí, el representar, por ejemplo, los medos persas, un oso significa lo agresivo, lo tremendo que era, pero a la hora de la hora es representado como un carnero que tiene 2 cuernos, pero resulta que el que viene después es uno que tiene solo uno y que lo va a hacer pedazos. ¿No es un enfoque, Luis Pedro? Sí. Sí, ok. También es algo importante porque cada figura representa una de las características o varias características del imperio. Sí. En el oso lo que se ve es primero que hay una disparidad entre los 2 imperios que representan, los medos y los persas. Aparentemente los persas serán más fuertes, por eso está inclinado más de un lado que del otro. Sí. Y la voracidad que tienen
para la conquista, y también representa el tamaño de sus ejércitos. Pero en el carnero veo yo otra cosa, el tener dos cuernos, los cuernos siempre son instrumento de ataque en el animal, y ese animal que tiene dos cuernos, su fuerza está en esa unidad, en un solo imperio entre ellos dos. En un momento dado, aunque pudiera parecer a los ojos de los demás un animal que no es tan fuerte, pero la conjugación de las dos imágenes dan una imagen del imperio en su totalidad. Es Sí. una apreciación personal. Una misma figura o dos figuras pueden representar a una situación, pero cada una de ellas puede tener un significado diferente. ¿Me expliqué ahora? Ok. Bien, entonces la última es, dijimos, Roma representa las piernas y representa esa bestia que va a destrozar. Y por último, esta que implica la fuerza de todas estas, la fuerza y la unidad, perdón, la capacidad de todas las fuerzas de estas es este animal. Y este es el que va a venir, que es el que va a salir del mar, que está representado en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 al 3. ¿Estamos? Bien, para la próxima semana vamos a entrar a un tema precioso que son las 70 semanas. 70 semanas. Les voy a pedir que por favor me estudien el capítulo 9 del libro de Daniel. Por favor, léalo completo para que cuando lo presentemos la próxima semana tengamos ya un bagaje en nosotros. Amén. Bien, Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque aunque sabemos que hacer lecturas de esta forma, Señor, solo tú puedes poner ese aceite espiritual en nuestra mente y en nuestro corazón para que haga ese clic, para que podamos entender un poquito más de cómo fue y de cómo se va a realizar en el futuro. Por tu gran amor, abre nuestra mente y nuestro corazón. Prepáranos, Señor, para lo que viene. Danos la gracia de la fidelidad. Danos la gracia de la permanencia intermedia y permanencia final. Por tu gran amor. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito y